Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y cosas buenas. Hoy vamos a sumergirnos en algo realmente especial, algo que ha tocado el corazón de muchísimas personas y que sigue resonando con una fuerza increíble. Vamos a hablar de Hande y Kerem, y de ese sentimiento tan poderoso que evoca su historia, esa idea de un amor eterno, el tuyo también. Seguro que muchos de ustedes ya conocen a Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos talentos turcos que conquistaron al mundo con su química en pantalla y para muchos también fuera de ella. Su historia, tanto la ficticia como la que se rumorea que existe o existió en la vida real, ha generado un torbellino de emociones, esperanzas y sobre todo, la idea de que el amor verdadero puede durar para siempre. Pero, ¿qué hace que una pareja, real o imaginaria, se convierta en un símbolo de amor eterno? ¿Qué elementos se combinan para crear esa magia que nos cautiva y nos hace desear que ese amor sea, como dice el título, el tuyo también? Antes de que nos adentremos de lleno en este fascinante tema, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para darle ese clic al botón de suscribirse. Y no olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde exploraremos más historias, más inspiraciones y mucho más contenido que sé que les va a encantar. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando y compartiendo. Ahora sí, manos a la obra con Hande y Kerem. Cuando hablamos de ellos es imposible no pensar en Sen Kalkam, o Love is in the air como la conocemos en muchos lugares. Esta serie fue un fenómeno global, y gran parte de ese éxito se debió, sin duda alguna, a la conexión palpable entre Hande, quien interpretó a Eda YLDZ, y Kerem, quien dio vida a Serkan Bolat. Desde el primer momento en que Eda y Serkan cruzaron miradas en pantalla, hubo una chispa. No era solo una actuación, para muchos espectadores, era real. La forma en que se miraban, la manera en que sus gestos hablaban incluso más que sus diálogos, la risa compartida, las discusiones apasionadas que terminaban en reconciliaciones tiernas, todo ello construyó una narrativa de amor que se sentía auténtica. Y es que, seamos honestos, todos anhelamos encontrar esa conexión especial, ese alguien con quien podamos ser nosotros mismos, compartir nuestros sueños, superar obstáculos y, sobre todo, sentir que el amor que compartimos es algo que trasciende el tiempo. La historia de Eda y Serkan, con todos sus giros, malentendidos, celos y, finalmente, un amor profundo y resiliente, tocó fibras muy sensibles en el público. Vimos cómo dos personas de mundos diferentes, con personalidades contrastantes, encontraron la forma de complementarse, de crecer juntos y de construir un vínculo inquebrantable. Eda con su espíritu libre, su optimismo a pesar de las adversidades y su pasión por la arquitectura, y Serkan, el exitoso y aparentemente frío empresario que esconde un corazón tierno y protector, formaron una pareja icónica. Lo interesante de su relación, y lo que la hace tan relatable, es que no fue un camino de rosas desde el principio. Tuvieron que luchar contra sus propios miedos, contra las expectativas de los demás, contra las circunstancias que los separaban. Vimos momentos de gran dolor y frustración, pero también momentos de pura euforia y alegría. Cada obstáculo superado fortalecía su amor, haciéndolo más genuino y, para nosotros, más deseable. Esa resiliencia es un pilar fundamental del amor eterno. No se trata de que el amor sea fácil, sino de que sea lo suficientemente fuerte como para superar las dificultades. Más allá de la ficción, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin también capturó la atención del público. Los rumores de un romance entre ellos surgieron casi al mismo tiempo que la serie ganaba popularidad, y aunque nunca se pronunciaron de manera oficial y contundente, sus interacciones, las fotos y los vídeos que compartían en redes sociales, las miradas cómplices durante entrevistas, alimentaron la esperanza de que esa magia que veíamos en pantalla también existía en sus vidas. Y esto es crucial, cuando una pareja transmite esa autenticidad, esa conexión real, es mucho más fácil para el público creer en la idea de un amor eterno. Los fans se convierten en testigos, en cómplices de esa historia de amor, y la desean para sí mismos. El concepto de amor eterno es un ideal al que muchos aspiramos. ¿Pero qué significa realmente? Para mí el amor eterno no es solo la ausencia de fin, sino la presencia constante de respeto, admiración, compromiso y una profunda conexión emocional. Es un amor que se nutre día a día, que evoluciona, que se adapta a los cambios de la vida, pero que mantiene su esencia intacta. Es ese amor que te hace sentir seguro, comprendido y apoyado, incluso. O en los momentos más difíciles.
Es saber que tienes a tu lado a una persona que te conoce en tus luces y en tus sombras, y que te ama incondicionalmente. En el caso de Hande y Kerem, tanto en la ficción como en la vida real, vemos varios elementos que alimentan esta idea de amor eterno. Primero, la admiración mutua. Es evidente que se respetan como profesionales y como personas. Se apoyan en sus carreras, celebran sus éxitos y están ahí el uno para el otro. Esta admiración es la base de cualquier relación duradera y saludable. Segundo, la comunicación. Aunque en la serie hubo momentos de silencio y malentendidos, la capacidad de Eda y Serkan para, eventualmente, abrirse, ser honestos y expresar sus sentimientos, fue lo que les permitió superar las barreras. En la vida real, aunque no tengamos acceso a sus conversaciones privadas, sus interacciones públicas sugieren una comunicación fluida y respetuosa. Tercero, la construcción de un futuro juntos. En la serie vemos cómo Eda y Serkan van construyendo una vida, superando obstáculos para estar juntos, formando una familia. Esa visión de un futuro compartido, de proyectos y sueños en común, es vital para un amor que se proyecta a largo plazo. Es la creencia de que ese amor no es solo para el presente, sino para siempre. Y finalmente, la magia. Sí, la magia es importante. Es esa chispa inexplicable que te hace sentir que has encontrado a tu alma gemela, a esa persona que te completa. Para muchos, Hande y Kerem la tienen. Esa química innegable que va más allá de las palabras. Es esa sensación de que cuando están juntos el mundo se detiene y solo existen ellos dos. Ahora, ¿por qué nos engancha tanto esta idea de un amor eterno, el tuyo también? Creo que es porque todos en el fondo deseamos esa seguridad, esa certeza de que existe un amor así. En un mundo a menudo caótico e impredecible, la idea de un amor eterno nos ofrece un refugio, una esperanza. Nos hace creer que a pesar de todo, el amor verdadero existe y puede durar para siempre. Y cuando vemos a una pareja que parece encarnar esa idea, nos inspiramos, nos ilusionamos y anhelamos que esa misma fortuna nos alcance. El título Mi amor eterno, el tuyo también, es una declaración poderosa. No es solo sobre la pareja que vemos en pantalla, sino una invitación a que ese mismo sentimiento, esa misma eternidad, también pueda ser parte de nuestras vidas. Es un deseo colectivo, una aspiración que se proyecta a través de sus historias. Es como si Hande y Kerem, a través de su arte y su conexión, nos dijeran, este amor es posible. Y tú también puedes encontrarlo. Tu amor eterno también puede existir. Pensemos en los detalles que hacen que una historia de amor sea memorable y perdure en el tiempo. Son los pequeños gestos, las miradas que lo dicen todo, los sacrificios que se hacen por el otro, la capacidad de perdonar y de seguir adelante. Son esas cosas las que, tanto en la ficción como en la vida real, construyen un legado de amor. La historia de Hande y Kerem, con su intensidad, su pasión y su aparente profundidad, ha logrado precisamente eso. Ha dejado una marca en el corazón de muchos, inspirándonos a creer en el amor, a luchar por él y a esperarlo, sin importar cuánto tiempo tome. Y es que al final del día, todos buscamos esa conexión que nos haga sentir vivos, que nos motive a ser mejores personas y que nos brinde un sentido de pertenencia. La idea de un amor eterno es, en muchos sentidos, la materialización de ese anhelo humano profundo. No se trata solo de romance, sino de compañía, de complicidad, de apoyo incondicional. Se trata de encontrar a esa persona con la que puedas construir no solo un presente, sino un futuro sólido y lleno de esperanza. La forma en que Hande y Kerem, a través de sus personajes o de su historia personal, han logrado encapsular esta idea de amor eterno es un testimonio del poder de las historias y de las conexiones humanas. Han creado un faro de esperanza para aquellos que buscan ese amor verdadero, ese que trasciende las modas y las tendencias, ese que se mantiene fuerte ante la adversidad. En resumen, el tema del amor eterno que rodea a Hande y Kerem se basa en la química innegable en pantalla, la conexión percibida fuera de ella, y la resonancia de sus historias con el anhelo humano universal de un amor duradero y profundo. Han logrado inspirar a una audiencia global a creer en la posibilidad de un amor que sea resiliente, apasionado y, sobre todo, eterno. La frase Mi amor eterno, el tuyo también encapsula este deseo colectivo, proyectando la esperanza de que ese tipo de amor sea accesible para todos. Así que, para cerrar, quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este viaje a través de las emociones y las historias de Hande y Kerem. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tanto como yo. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué es lo que más les gusta de la historia de Hande y Kerem?
¿Qué significa para ustedes el amor eterno? Dejen sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios, me encanta leerlos e interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante, les ha sacado una sonrisa o simplemente les ha gustado, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con quien creen que pueda disfrutar de esta conversación. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos explorando juntos historias fascinantes y contenido que les encantará. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.